Para empezar, le voy a realizar dos preguntas. La primera, ¿quiénes de ustedes quieren ser felices en la vida? Y la segunda es, ¿quiénes de ustedes son felices en su trabajo? Si la respuesta a la segunda pregunta fue no, no se preocupen, porque según un estudio y una investigación que realizó Gallup a nivel mundial, demostraron que solamente el 15% de las personas son felices en su lugar de trabajo. Otro estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud demostró que el 60% de la improductividad de los empleados se debe al mal manejo del estrés, lo cual se ha convertido en un problema para todas las empresas, porque esto es causa de accidentes de trabajo, solicitudes de incapacidad, días por enfermedad. Todo esto aumenta lo que se llama el ausentismo, lo que se traduce en grandes pérdidas para las compañías, ¿verdad? Si consideramos que un tercio aproximadamente de nuestra vida la vamos a pasar trabajando, no es casual que 450 millones de personas en el mundo, o sea, estamos hablando casi del 10% de la población mundial, sufran algún trastorno mental o de conducta. Y que alrededor de 1 millón de personas promedio se suiciden por año. Va la tercera pregunta. ¿Quién de ustedes quisiera ser más feliz en el trabajo? 30 años atrás era impensable que se hablara de felicidad como una prioridad en la vida, y mucho menos en un entorno laboral. Lo más seguro en aquel tiempo es que si alguien llegaba a preguntar por la felicidad en el trabajo, la respuesta que hubiera recibido es: acá usted no vino a ser feliz, acá usted vino a trabajar. Otra frase: los problemas personales déjenlo en su casa, acá se viene a trabajar. Hoy todavía quedan algunas secuelas de aquel entonces, pero por suerte el entorno está cambiando. Son muchos los estudios que se han hecho en materia de felicidad y bienestar. Desde el punto de vista científico, universidades de la envergadura de Harvard, de Pensilvania, el MIT, entre otras, apostaron a estudios científicos sobre la materia. De hecho, en Reino Unido, esto se convirtió en un tema de Estado. Tanto así que en el año 2018 se fundó el Ministerio de la Soledad, porque detectaron que el 14% de las personas estaba afectado por enfermedades que derivan de la soledad, o sea, más enfermedades que lo que produce el consumo de tabaco. La felicidad en el día de hoy y la creación de contextos de bienestar hoy es una prioridad para las personas y para las empresas, ya que las cifras que acabamos de ver y los indicadores muestran que es una necesidad urgente y que es un tema que tenemos que poner encima de la mesa. Me gustaría compartirles una breve historia, y para eso los invito a trasladarnos al año 1997. Imaginémonos a un joven de 21 años aproximadamente, estudiante universitario, vive con sus padres en Argentina, a quien de repente la vida le da un giro de 180 grados al enterarse que iba a ser papá. Y de pronto su vida cambió y se encontró viajando a Japón con su esposa, un bebé muy pequeño y trabajando en una fábrica de autos japonesa. Las jornadas interminables, 12 horas, a un ritmo agotador, ponían a prueba su fuerza física, mental cada día, pero siempre estaba a punto de abandonar la tarea. Y cuando eso sucedía descubrió una fuerza extra, que es inagotable, que era su fuerza de voluntad. Ese joven era yo. Quizás en ese momento no entendía qué me llevaba a soldar una pieza tras de otra y una más, a pesar de que mi cuerpo y mi mente ya no podían más. Hoy, quizás un poco más grande, mirándolo en retrospectiva, creo haber encontrado la respuesta. Sin saberlo, en aquel momento, lo que me movilizaba era un propósito. O sea, no pensaba tanto en la tarea, en qué hacía, porque realmente yo nunca había soñado en ser un soldador en una fábrica. Tampoco pensaba en los procedimientos, en el cómo lo hacía, ¿sí? Y me enfocaba solamente en mi propósito, que era el para qué lo hacía. Y mi para qué era muy poderoso, porque mi para qué era ahorrar el suficiente dinero como para poder comprar una casa para mi familia y volver a mi país. Luego de 3 años de duro trabajo, como les conté, pudimos cumplir ese objetivo, volvimos a Argentina
y pudimos comprar lo que fue nuestra primera casa. Cuando volví a Argentina, no eran muchos los empleos a los cuales podía calificar, porque todavía no había conseguido terminar mi facultad ni mis estudios, por lo tanto me dediqué a trabajar en gastronomía, pasando por todos los lugares que ustedes imaginan que puede haber en un local gastronómico o en un restaurante, desde lavar copas, atender mesas siendo mozo o camarero, depende del país, encargado de turno, hasta llegar a ser gerente general de toda la cadena. Un cliente me conoció en los restaurantes y me ofrece sumarme a un proyecto increíble. ¿De qué se trataba? Se trataba de realizar un lanzamiento en la Argentina de una compañía de retail, líder en Latinoamérica. No lo dudé un segundo, ¿sí? Ingresé a trabajar en esta compañía multinacional que se dedica a la construcción y todo lo referido al hogar. Tenía a cargo un área de ventas y 20 personas bajo mi dirección. Yo estaba súper feliz con ese desafío, siempre movilizado por el mismo propósito. Porque a pesar de no haberlo estudiado, me había dado cuenta, tanto en gastronomía como en retail, que el generar excelentes lugares para trabajar para mis equipos se traducía en productividad. La gente cuando se siente bien, piensa bien, decide bien y trabaja bien. En esta compañía sucedió algo que cambió mi carrera profesional y mi vida de alguna manera. Luego de 2 años de trabajar en el área de ventas, Cristian, que era en ese momento el gerente de recursos humanos y es mi mentor, me ofreció ser parte de su equipo. Sin dudarlo un momento, le dije que sí, fue creo que uno de los momentos laborales más felices de mi carrera. Porque yo encontré en el área de recursos humanos la posibilidad de impactar en muchas más personas y poder cambiar realidades y darle muchas oportunidades a las personas como las que yo tuve, ¿sí? Ya pasaron más de 12 años de aquel momento y sigo trabajando en recursos humanos porque encontré en esta área lo que en japonés se define como ikigai, que significa el sentido de la vida o el propósito, y conjuga lo siguiente: en lo que sos bueno, lo que el mundo necesita, algo por lo que alguien está dispuesto a pagarte y lo que amás o lo que te apasiona. Durante todo este tiempo fui corriendo como una carrera muy lineal, porque para eso fuimos educados, ¿no? Más títulos, más cargos, más responsabilidades. Empecé a cambiar de compañías para elegir compañías cada vez más grandes, hasta que llegué a ser gerente regional de la mayor compañía de Latinoamérica. Y a pesar de eso, me preguntaba recurrentemente si ese era realmente mi propósito. Como todas las grandes cosas, parte de una pregunta, ¿sí? Me planteaba la cantidad de cosas que hacía para tener cada vez más, y yo pensaba que en función de tener más cosas iba a lograr ser esa persona que yo quería. Hoy mi propósito se resignificó, fue reordenar las palabras. Hoy mi propósito es llegar a ser primero, hacer, para poder hacer lo que me apasiona y en consecuencia tener la paz y felicidad que todos buscamos. Solo cambié el orden de algunas palabras, como se habrán dado cuenta. Estaba todo ahí, todo ahí. El error, creo, era buscar afuera lo que solo podés encontrar cuando mirás para adentro. Hoy creo haber logrado muy importante en mi carrera, que es conectar al 100% con mi propósito. Y mi propósito hoy es colaborar del otro lado, del mundo laboral, y acompañar como consultor a otros líderes en el camino de resignificar este concepto del trabajo. El concepto del trabajo, como definición, viene de la palabra tortura, de tripalium. Si ustedes se fijan, buscan el significado de la etimología de la palabra trabajo, es tripaliere, tripalium, que era un elemento de tortura en la época medieval. Así nació el concepto del trabajo. Todo esto no vino a cambiar, vino a traer muchos cambios y nuevos escenarios. Este nuevo escenario nos impulsa, nos obliga a crear nuevas prácticas y actividades muy disruptivas y muy innovadoras con una visión más holística de la persona, ¿sí? Viendo a la persona de una organización como un ser humano, no como un recurso humano, como un ser humano tridimensional. Trabajar sobre la dimensión física, cognitiva y emocional de la persona. Esto no va a ser fácil. Esto supone construir un mecanismo de escucha permanente, ¿sí? Ya no alcanza con hacer la encuesta de clima esa que hacíamos una vez o 2 veces por año.
Tenemos que asegurarnos de estar haciendo las preguntas correctas a las personas adecuadas en el momento específico y obviamente actuar en consecuencia de eso. Ya creo que el concepto de employee experience quedó corto ante esta nueva normalidad. Se cayó el telón corporativo y quedó al descubierto todo los que había detrás de esa fachada corporativa. Había seres humanos incompletos e imperfectos. Y quedó al descubierto lo mejor de las personas, lo más noble del ser humano y de las empresas, y también las miserias más grandes. Nosotros, los profesionales que trabajamos en gestión humana, en gestión de personas, tenemos que desafiar todos nuestros procesos y dejar de lado todas estas prácticas jurásicas las cuales abrazamos y que en definitiva y al final del día solo le hacen sentido al equipo de recursos humanos, ¿sí? ¿Para qué definir descripciones de puestos con roles que no tienen nada que ver con la realidad? Diseñar esos organigramas que no reflejan la realidad de la compañía. Comenzar a hablar de proyectos de vida más que planes de carrera. Y empezar a dejar de usar palabras tremendas como reclutar. Reclutar me viene a la cabeza a la gente que obligaban a ir a las guerras. Para empezar a hablar de atracción de talento, que la gente elija trabajar en estas compañías. Y dejar de retener el talento para potenciarlo. Retener me suena a alguien que está en contra de su voluntad o a alguien que está secuestrado. Durante este tiempo nos llevó llevar nuestro trabajo a nuestras casas para poder salvar al mundo. Cuando todo esto pase, creo que será el tiempo en que podamos nosotros llevar nuestras vidas al trabajo para salvarnos como seres humanos. En palabras de Nelson Mandela, lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, sino son los cambios que hemos provocado en la vida de los demás lo que puede determinar el significado de nuestro.